Mis queridos papás y mamás, hoy quiero hablaros de algo que quizá nos remueva un poquito por dentro. Y quiero hacerlo con mucho cariño, sin juzgaros ni haceros sentir malos padres, porque no se trata de culparnos, sino de comprender. Muchos padres gritan alguna vez, no porque no quieran a sus hijos, sino porque están cansados, desbordados o porque nadie les enseñó otra forma de educar. Hoy quiero hablaros de los gritos, de lo que creemos que consiguen y de lo que en realidad pueden provocar en el corazón de nuestros hijos. Porque un grito dura solo unos segundos, pero su huella puede quedarse durante muchos años. ¿Por qué terminamos gritando, papás y mamás? Seamos sinceros. A veces gritamos porque parece que funciona. Nuestro hijo deja de hacer lo que estaba haciendo, obedece y durante unos instantes sentimos que hemos recuperado el control. Y es normal pensar, si no grito, no me escucha. Os entiendo perfectamente, papás y mamás. Educar cansa. Repetir las mismas cosas una y otra vez agota a cualquiera. Pero debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Está obedeciendo porque ha aprendido lo que queremos enseñarle o simplemente porque tiene miedo? Porque los gritos pueden conseguir obediencia inmediata, pero difícilmente enseñan responsabilidad, autocontrol o respeto. Cuando un niño recibe un grito, no aprende, se protege. Cuando un niño o un adolescente escucha un grito de las personas que más quiere, su cerebro no piensa con claridad. Su cerebro interpreta que está en peligro. Y cuando sentimos peligro, dejamos de razonar para protegernos. Por eso algunos niños lloran, otros contestan mal, otros se enfadan y muchos simplemente se quedan callados y bloqueados. No porque les dé igual, sino porque el miedo les ha paralizado. En ese momento quizá tú deberías enseñarle una lección. Querrías enseñársela, pero él puede estar aprendiendo algo muy distinto. Cuando me equivoco, decepciono a quienes más quiero, a mis padres. O puede pensar tu hijo, es mejor callarme para evitar problemas. O mis emociones molestan a mis padres. Y eso, papás y mamás, no es educar, es sobrevivir. Nuestros hijos no vinieron al mundo para tenernos miedo. Nuestros hijos necesitan límites, claro que sí, pero necesitan aprender respeto, responsabilidad y saber que sus actos tienen consecuencias. Pero no necesitan miedo para aprender todo eso. No necesitan sentirse humillados. No necesitan pensar que el amor de sus padres depende de cómo se porten. Vinieron al mundo para sentirse seguros mientras aprenden, para equivocarse, para crecer y para saber que incluso cuando fallan, siguen siendo profundamente amados por sus padres. A veces les exigimos lo que nosotros tampoco sabemos hacer, papás y mamás. Hay algo sobre lo que merece la pena reflexionar. Muchas veces exigimos a nuestros hijos que controlen emociones que nosotros mismos, como adultos, también tenemos dificultad para controlar. Nos enfadamos, perdemos la paciencia, contestamos mal y luego nos arrepentimos, claro. ¿Por qué esperamos entonces que un niño o un adolescente que todavía no están desarrollados completamente en su cerebro gestione perfectamente emociones que todavía está aprendiendo a comprender? Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no somos capaces. Nuestros hijos no necesitan que castiguemos sus emociones, necesitan que les enseñemos a manejarlas con nuestro ejemplo. Las palabras también educan. No solo hacen daño los gritos, también lo hacen algunas frases que repetimos sin pensar. Por ejemplo, hijo, no es para tanto. Ay, siempre igual, de verdad. Eres un desastre. Contigo no se puede. Tu hermano sí que sabe hacerlo bien. Quizá para nosotros son palabras dichas en un momento de cansancio, pero para ellos pueden convertirse en la forma en que empiecen a verse a sí mismos. Se lo creen.
Por eso debemos cuidar tanto cómo les hablamos. Nuestras palabras construyen la voz interior que un día tendrán cuando hablen consigo mismos. Ahora, vamos a ver. Si tú creciste entre gritos, quiero decirte algo importante. Nadie escuchó tus emociones. Quizá aprendiste que educar era levantar la voz. Y ahora, cuando estás desbordado, repites sin querer aquello que viviste, lo que te habían hecho tus padres. Si es así, no te castigues. Romper una forma de educar que llevamos aprendiendo toda la vida no es fácil, pero sí es posible. Y cada vez que eliges respirar antes de gritar, estás cambiando la historia de tu familia. Por otra parte, reparar también es educar. Si un día pierdes la paciencia y gritas, no pasa nada si después vuelves. Acércate a tu hijo cuando estéis tranquilos y dile algo tan sencillo como, cariño, antes te grité y no estuvo bien. Tenía derecho a corregirte, pero no a hablarte así, lo siento. Pedir perdón, papás y mamás, no quita autoridad. Al contrario, le enseña a tu hijo que todos nos equivocamos, somos humanos y que el amor también sabe reparar. ¿Y qué hacer cuando sientes que vas a explotar? No esperes a perder el control. Cuando notes que estás a punto de gritar, para unos segundos. Frena, respira hondo. Aléjate si lo necesitas y di algo como, cariño, ahora mismo estoy muy enfadada y no quiero hacerte daño con mis palabras. Así que hablaremos cuando los dos estemos más tranquilos. Con ese simple gesto, le estarás enseñando la mejor lección de inteligencia emocional. Que sentir enfado es normal, por supuesto, pero que no todo vale cuando estamos enfadados. No vale faltarnos el respeto o gritar. Educar con firmeza, pero sin miedo. Podemos poner límites sin gritar. Podemos decir, esto no está bien, necesito que repares lo que ha ocurrido. Te quiero mucho, cariño, pero este límite se mantiene, sí o sí. ¿Veis la diferencia? Hay firmeza, hay educación, hay consecuencias, pero también hay respeto y eso es exactamente lo que nuestros hijos necesitan. Queridos papás y mamás, nuestros hijos necesitan aprender responsabilidad, esfuerzo y respeto, pero nunca, nunca necesitarán tenernos miedo para conseguirlo. Necesitan saber que pueden equivocarse y seguir siendo queridos, que sus emociones serán escuchadas, que siempre encontrarán en nosotros un lugar seguro al que volver. Quizá no podremos ser padres perfectos. Claro que no, nadie lo es. Pero sí podemos ser ese refugio donde nuestros hijos aprendan que el amor no desaparece cuando se equivocan. Porque educar no consiste en gritar más fuerte. Educar consiste en acompañar con firmeza, con paciencia y con amor. Y recuerda esto siempre, papá o mamá. Tu hijo no necesita que seas perfecto. Solo necesita sentir que contigo estás seguro, que puede acercarse a ti cuando lo necesite, que puede confiar en ti, que no le vas a juzgar, que le vas a acompañar, a guiar. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy.